Vale, perfecto. Egunon guztioi. Bueno, vamos a dar paso al webinar sobre el cálculo de la huella de carbono. Voy a compartir pantalla para que todos podáis ver mi presentación. Comentaros que este webinar va a estar grabado y la grabación va a ser colgada en la página web de Cosaria, ¿vale? Entonces también a medida que vayamos presentando el contenido durante el webinar, podéis dejarnos distintas preguntas en preguntas y respuestas y las responderemos al final de la sesión, ¿vale? De acuerdo. Bien, pues bueno, el título, como ya podéis ver, de este webinar es cómo calcular tu huella de carbono con la herramienta de Miteco y avanzar hacia el alcance 3 de la huella de carbono de organización. Este webinar nace del proyecto de Cosaria para las empresas de Eibar y vamos a presentar el siguiente contenido que veis en este índice. Vamos a hacer primero una breve introducción de conceptos previos básicos que necesitamos entender y luego vamos a entrar en el propio uso de la calculadora de Miteco, haciendo un ejemplo práctico y viendo las distintas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de cumplimentar la herramienta. Después de ese ejemplo práctico también haremos una breve introducción al alcance 3, ese famoso alcance 3 de la huella de carbono de organización, comentando pues qué aspectos se deben tener en cuenta, qué datos se deben recopilar, etcétera. Y hablaremos también de los próximos pasos. De una vez calculada la huella de carbono, ¿qué hacemos con ella o qué distintas otras opciones tenemos? Y vais a tener luego también en esta presentación un breve glosario con distintos conceptos relacionados con descarbonización y huellas de carbono. Vale, vamos a comenzar con una introducción breve. El objetivo de esta sesión nace un poco de la necesidad de las empresas de Cosadea para impulsar un poco su autonomía en la medición y la gestión del impacto climático, tanto pues, para que sean autónomas anualmente para calcular su huella de carbono y dar pasos hacia la descarbonización de su empresa. Entonces, este webinar se va a centrar en tres aspectos. El primero de ellos y el principal va a ser hacer un ejemplo práctico de cómo calcular la huella de carbono de organización a través de la herramienta de Miteco. Veremos un ejemplo práctico a lo largo de la sesión y veremos también cómo interpretar los resultados que salen de la misma calculadora y distintas consideraciones o aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de introducir los datos en esta calculadora. Luego también veremos una segunda parte en el que daremos una breve introducción al alcance 3, que se incluye, qué aspectos se tienen en cuenta de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo. Explicaremos todos estos conceptos para que os empiecen a sonar, pues si estáis interesados en empezar en este tipo de cálculo. También analizaremos un poco el grado de dificultad que tienen las distintas categorías que tiene este alcance 3. Y luego veremos ese último paso, en próximos pasos de una vez tenemos calculada la huella, qué hacemos con ella, cómo gestionamos este indicador y comentaremos también otras huellas ambientales que hay en este tipo de cálculos, tanto a nivel de producto como en la organización. Vale, previo a entrar al uso de la propia calculadora, vamos a refrescar unos conceptos muy brevemente. Al final vamos a comenzar por recordar lo que es la huella de carbono, que seguramente ya todo lo conoceréis. Al final se trata de un cálculo, un indicador que solo mide el impacto en una categoría de impacto ambiental, que es el calentamiento global. Y suele ser la más demandada o la más destacada por clientes o porque nos pide también la legislación, etcétera. Entonces, este indicador o esta huella de carbono se mide en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente. Llamamos CO2 equivalente porque al final estamos contemplando los distintos gases de efecto invernadero de bien una actividad, un producto, un servicio, un evento, pero estamos contemplando no solo el CO2, sino que también el metano, el N2O, todos los gases que veis aquí, y todos ellos se traducen a una unidad común que se llama el CO2 equivalente, en función de su potencial de calentamiento. Entonces, dentro de las huellas de carbono, nos vamos a centrar en este webinar en lo que es la huella de carbono de organización, que lo que estamos midiendo es el impacto debido a las actividades que ocurren en nuestra organización en toda la cadena de valor de una empresa. Ya sea pues tanto aguas arriba como aguas abajo y por emisiones directas o indirectas. Entraremos ahora más en detalle a analizar qué son estos conceptos.
este cálculo se debe realizar de forma anual y el objetivo es compararnos respecto a un año base. Siempre vamos a tener ese año como referencia y el objetivo es tener este cálculo anualmente para poder compararnos y ver su evolución, si estamos mejorando, si estamos empeorando y aplicar medidas en su caso. Y existen dos principales estándares en el caso de la huella de carbono de organización, que serían el GHG Protocol y la ISO 14064, que luego veremos las pequeñas diferencias que tienen cada uno de ellos y también sus similitudes. Vale, dentro de lo que es el ciclo de mitigación de cambio climático o una ruta de descarbonización de una empresa, tenemos que empezar siempre por la primera fase, que es la medición. Antes de empezar a actuar sobre cualquier aspecto, necesitamos calcular, necesitamos medir. Entonces, este webinar lo que se va a centrar primero es en este aspecto, en este primer cuadro, en el de la medición, pero que conozcáis que dentro de la ruta de descarbonización, seguido de la medición, pues estaría esa segunda fase de reducción. Hemos identificado, hemos calculado, sabemos cuáles son nuestros puntos más críticos, nuestras mayores emisiones, y vamos a actuar sobre ellas estableciendo un plan de reducción a lo largo de un periodo determinado. Siempre va a haber un punto en el que no vamos a poder llegar a reducir todas las emisiones de nuestra empresa. Siempre van a quedar esas emisiones residuales que se llaman. Entonces luego ya tenemos de forma complementaria esa tercera fase, que es la compensación. Al final se trata de que una empresa invierta en proyectos de descarbonización como captura de carbono o de reforestación para compensar y que esa empresa sea neutra, que todo lo emitido también lo esté compensando de alguna forma. Y en todas esas tres etapas del ciclo de mitigación estaría la declaración de todo lo que estamos haciendo, tanto de la huella de carbono, de nuestro plan de reducción y de los proyectos que estamos compensando. Vale, por recordar un poco lo que son los tres alcances principales que contempla una huella de carbono de organización, tenemos el primer alcance 1, que podéis ver en esta imagen, que está extraída del propio GHG Protocol. Recordamos el estándar principal en la huella de carbono de organización. Tenemos en la mitad el alcance 1. Le llamamos aquí estarían contempladas todas esas emisiones directas sobre las que la empresa tiene control. Aquí estarían todo el tema de la quema de combustibles, pues tanto en equipos fijos o en equipos móviles, que los vamos a ver ahora más en detalle. Luego tenemos aquí a la izquierda el alcance 2, que este contemplaría emisiones indirectas exclusivamente debido al consumo de la electricidad que utilizamos en nuestra organización. Y luego tenemos en flechas moradas que veis aquí todo lo que es el alcance 3, que ya aquí contemplaríamos todas las emisiones indirectas en toda la cadena de valor, que no están generadas directamente en mi instalación, sino que debido a mi actividad, pues yo compro a un proveedor ciertas materias primas, hay un transporte para esas materias primas, vendo mi producto y lo transporto a cierto cliente. Todas esas emisiones indirectas que pasan en la cadena de valor se contemplarían en ese alcance 3, que luego lo vamos a ver un poco más en detalle, que os lo comentará también mi compañera Miriam. Vale, un poco de contexto normativo para que conozcáis la necesidad hoy en día de calcular la huella de carbono de organización. Recientemente, en el 2025, en marzo, salió el siguiente Real Decreto que veis aquí, que establece esa obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y también de la elaboración y publicación de un plan de reducción para ciertas empresas, que en este caso serían hoy en día aplicables tanto para la administración como para empresas que tienen la obligación de hacer un informe no financiero, que esas empresas les aplican a las características que tenéis aquí. Si una empresa ha cumplido los tres criterios que veis aquí abajo, dos de ellos durante 2 años seguidos, debe hacer un informe no financiero y, por lo tanto, está obligado a calcular su huella de carbono de organización. En este caso sería sobre todo pues, para esas empresas grandes que se consideran grandes. Entonces, sobre todo para las empresas que estáis en Ecosarea, no os va a ser de aplicación, pero que conozcáis que existe este contexto normativo. ¿Y qué es lo que obliga? ¿Qué obligaciones tiene este Real Decreto? Pues principalmente el cálculo solo de momento de alcance 1 y 2 de la organización. Y también de elaborar un plan de reducción
con un alcance mínimo de 5 años y que también se ha publicado en la página web de la organización. Hoy en día, este Real Decreto también regula el registro oficial en el MITECO, en la página del Ministerio, y hoy en día el registro es voluntario. En este caso sí que va a empezar a ser obligatoria para ciertas administraciones a partir del 2026, pero para el resto de empresas en principio es voluntario este registro. Vale, esa ha sido un poco la introducción previo a hacer el ejercicio práctico en la calculadora, que lo vamos a ver ahora en la siguiente parte del webinar. Para comenzar, bueno, el propio Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, publica distintas herramientas en su página oficial, que en la presentación os dejamos aquí distintos vínculos para que podáis acceder. Como podéis ver, en su página web tiene distintas calculadoras disponibles para calcular huellas de carbono a nivel de organización, de ayuntamiento, de explotación agrícola, de reducción de huella de carbono y proyectos de absorción. Nosotros en lo que vamos a tratar va a ser en el primer caso, que es el cálculo de la huella de carbono de organización, alcance 1 y 2. Podéis acceder a través de este vínculo directamente en la página del Ministerio. Tendríais el acceso directo a la propia calculadora, incluso instrucciones de uso de la misma, que las vamos a ver ahora más en detalle. Consideraciones de esta calculadora. Bueno, aquí a la derecha os dejamos ese manual que os acabo de indicar, está en PDF, en el que explica todo mucho más en detalle, todo lo que os vamos a explicar a lo largo de este webinar. Y bueno, características que tiene esta calculadora es que al final es un formato Excel, para calcular de forma sencilla la huella de carbono de una organización solo de alcance 1 y 2, que recordamos, alcance 1 son esas emisiones directas y alcance 2 debido a la electricidad. Importante mencionar eso, que no incluye nada del alcance 3 hoy en día. Permite también hacer una comparación sencilla de resultados de varios años y también incluso presentar ratios de emisiones. Esa huella de carbono la podemos relativizar en base a nuestra producción de la empresa. Y tiene la característica de que esta calculadora Excel se actualiza de forma anual. Sobre todo hemos comprobado que se actualiza a lo largo de los meses de abril y mayo. Y, por ejemplo, este año está pendiente todavía de publicar la versión actualizada del 2025. Hoy en día está actualizada solo con factores de emisión, que luego explicaremos lo que es, hasta el 2024. Entonces, una vez se publique el 2025, para las empresas que estéis participando en Ecosaria y habéis solicitado el servicio, os calcularemos este ejercicio del 2025. Vale, antes de empezar a usar la calculadora, consideraciones que tenemos que tener en cuenta, pues tenemos que tener establecido sobre qué periodo vamos a calcular este año, es ese cálculo, que normalmente va a ser un año natural completo, desde enero a diciembre. Tenemos que establecer sobre qué año vamos a calcular, determinar sobre qué límites de organización, es decir, sobre qué instalaciones voy a calcular y sobre qué límites operativos lo voy a calcular, es decir, sobre qué actividades de mi instalación, y también principalmente pues, recopilar los datos que necesitamos para introducir en la calculadora. Previo a comenzar a usar la calculadora, siempre que sepáis que tenéis disponible también por el propio Ministerio, ha publicado una pequeña guía de conocimientos básicos para que siempre podáis consultarla y tener a disposición. ¿Cómo funciona la calculadora? Vamos a verla ahora en detalle. Al final tiene un manejo muy sencillo y de forma general lo que hace es te va a pedir seleccionar distintos tipos de combustibles, energías, y automáticamente el dato que tú le introduzcas lo va a multiplicar por un factor de conversión, un factor de emisión que va a convertir ese dato de actividad en emisiones. Y va a tener distintos colores la herramienta. Algunas celdas van a ser cumplimentadas y otras son celdas que se autocumplimentan de forma automática y no se deben rellenar. De forma automática es lo que os he comentado. Se multiplica el dato numérico que hemos introducido y la herramienta con los factores de emisión que tiene introducidos ya lo convierte en toneladas o kilogramos de CO2. Lo vamos a ver ahora. Y este es el índice que tiene la calculadora. A partir de aquí, el propio contenido de la presentación lo vamos a presentar directamente con la calculadora para que veáis el caso práctico.
y se debe rellenar de forma ordenada, desde las pestañas 1 hasta la 8. Entonces, todo lo que vamos a comentar en estas diapositivas las vais a tener a modo de consulta, pero vamos a ver el caso práctico directamente desde la propia calculadora. Vale. Vale, ahora mismo estáis viendo la calculadora en formato Excel, que este es el índice que tenéis, por el que podéis navegar. Tiene distintos vínculos directos que podéis trasladaros a través de ellos, bien sobre el índice o sobre las pestañas que veis aquí abajo. Actualmente, pues os va a poner en todo momento qué versión es y qué datos, o sea, qué años está cubriendo. Para comenzar, tenéis que tener en cuenta que siempre para poder calcular una huella de carbono de organización con esta calculadora, obligatoriamente tenéis que introducir el año de cálculo. Vamos a poner como ejemplo el del 2024 y el resto de datos que veis aquí en celdas coloreadas, aunque no son obligatorios cumplimentarlos, sí que es recomendable que introduzcáis mínimamente pues, el nombre de la organización y a modo adicional pues, vuestro número CIF, el tipo de organización, si es grande, mediana, pequeña, e incluso os permite también introducir, si es que tenéis un histórico de huellas anteriores calculadas, podéis introducir el resultado de otros años, para que luego en resultados os aparezca esa comparativa. Esto, recordar que en las celdas en estos colores significa que son datos voluntarios, pero os recomendamos cumplimentarlos, ya que os van a facilitar para la interpretación de resultados. Y aquí más abajo vais a tener también la opción de incluir distintos índices de actividad. La herramienta te va a dar un valor, un valor absoluto de emisiones de CO2, pero siempre lo podemos relativizar en base a nuestra actividad. Por ejemplo, podemos meter datos de nuestra producción, de tantas toneladas producidas o tantas unidades producidas, o incluso la huella de carbono dividida por la superficie de mi instalación o por el número de empleados. Para que veáis un ejemplo de esta pestaña cumplimentada, lo tenemos aquí. Podéis ver aquí que en el momento en el que cumplimentas, las celdas de colores ya se convierten en blancos con datos ya introducidos. Entonces yo aquí he incluido un ejemplo genérico de una empresa pequeña en el que indico sus características y he introducido incluso datos de años anteriores, porque me interesa saber cómo ha evolucionado mi huella a lo largo de los años. Incluso también he metido pues, datos de producción en toneladas y datos de superficie y número de empleados para hacer una comparativa. Vale, esa es la primera pestaña. La segunda es una hoja auxiliar que no es necesario cumplimentarla, pero os sirve a modo de apoyo para tener una mayor trazabilidad del dato o por si luego registráis la huella en el Miteco, pues para que el Miteco también tenga un poco esa trazabilidad del dato que habéis metido. Simplemente es una hoja auxiliar que la podéis utilizar o incluso utilizar otra hoja aparte en el que podéis introducir datos de, pues, por ejemplo, consumos mensuales de gas natural o de gasolina o de electricidad y podéis introducirlo de forma, pues, para cada año de forma mensual. Repito que en este caso esta pestaña no es obligatoria cumplimentarla. Vale, pasamos a la pestaña 3. En este caso lo que estaríamos rellenando aquí sería el consumo de combustibles que se da en instalaciones fijas. Tenemos dos opciones para introducir este dato, la A y la B. La B es exclusivamente para aquellas instalaciones que están, aquellas empresas que están reguladas bajo el régimen de comercio de derechos de emisión, que básicamente son empresas grandes como las que veis aquí. Son para actividades de refinería de petróleo, producción de coque, es decir, son esas empresas grandes. Entonces, en principio, para las empresas de Ecosarea, esta opción B os podéis olvidar, no hace falta que lo rellenéis y os quedáis con la opción A, que en este caso los datos que os van a pedir es introducir el nombre de la empresa. Aquí imaginaros que tenéis más de una instalación. Yo el ejemplo que os estoy mostrando aquí es una empresa que tiene dos instalaciones, una en Vizcaya y otra en Guipúzcoa. Entonces, me interesa tener el impacto desglosado por cada sede, por cada instalación, por lo tanto, he nombrado cada una de ellas en filas separadas. Una vez tengo denominada la sede,
en esta opción lo que voy a contemplar es qué tipo de combustible estoy quemando en mi equipo fijo, como puede ser pues, una caldera, un horno, etcétera. Y desplegando esta pestaña podemos ver las distintas opciones de combustible que tenemos. En todo caso, nos pone ya en qué unidades tenemos que introducir esa cantidad. Entonces, por ejemplo, el caso del gas natural nos está diciendo que tenemos que meter el dato en kilovatios hora. Este dato lo podemos obtener de la factura y lo introduciríamos en esta pestaña de aquí. Simplemente podemos poner aquí. Como veis, si yo aplico esta pestaña, ya me dice que esta pestaña la debo cumplimentar en color naranja, introduciríamos el dato numérico y automáticamente se van a cargar las pestañas de la derecha, que son tanto el factor de emisión de justo este combustible, que es el gas natural, y automáticamente ya me multiplica mi cantidad consumida por el factor de emisión. Aquí en las celdas azules me va a calcular el resultado parcial y el total. Vale, entonces, en este ejemplo, simplemente lo que vemos es la introducción de consumo de gas natural y, por ejemplo, de gasóleo C. Vale, pasamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña 4. Aquí lo que introduciríamos sería la quema de combustibles que se da en vehículos o maquinaria móvil. En este caso tenemos tres opciones. La A, que sería para transporte por carretera, la B, que sería transporte ferroviario, marítimo o aéreo, y la C, que sería para el funcionamiento de maquinaria móvil. Tener en cuenta que aquí sería la quema de combustibles sobre aquellos vehículos que controla la propia instalación. Todo lo que sea aquellos viajes de negocio, de desplazamiento de empleados, etcétera, no entraría en esta categoría. Sería para aquella flota de vehículos que está bajo el control de la empresa. Entonces, normalmente las empresas pues, van a tener la característica A del transporte por carretera, que es el ejemplo que hemos cumplimentado. Si vamos a la opción A, tenemos dos opciones para meter los datos. Tenemos la opción A1, en el que simplemente nos va a pedir, tenemos que tener en cuenta la cantidad de combustible consumido, en litros o, sí, en este caso litros. Y otra opción, si no tenemos esos litros, sería la opción A2, que la tenemos aquí más abajo, de introducir el dato por kilometraje. Si no tenemos los litros, la herramienta nos da la opción de que si yo sé cuántos kilómetros he recorrido con X vehículo sobre el que tengo control, la herramienta ya te hace automáticamente una conversión. En función del tipo de vehículo, pues tendrá un consumo medio de litro por kilómetro y se convierte el dato de esa forma. El ejemplo que hemos rellenado es la opción básica, que normalmente muchos de vosotros la tendréis, que es el consumo que nos vienen facturas, tanto de gasolina o de diésel. Entonces, en este caso, yo aquí lo que he metido es, por ejemplo, para la empresa de Vizcaya, voy a decir que tengo una flota en la que tengo turismos y consumo tanto diésel como AdBlue. El AdBlue también se puede considerar. La nomenclatura que utiliza la herramienta para los combustibles de gasolina y diésel son las que veis aquí. Las E, el número significa la proporción de biocombustible que tiene el combustible. En principio, si en la factura no os viene este dato, siempre coger la opción más conservadora, que en el caso de la gasolina es la E5 y en el caso del diésel sería el B7, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que estoy poniendo es que para la empresa de Vizcaya estoy consumiendo diésel, esta cantidad, AdBlue, esta cantidad. También que incluso puedo tener una furgoneta, que en este caso he indicado que consume gasolina. Y en la empresa de Guipúzcoa, pues que tenemos un turismo que consume también gasolina en esta cantidad. Y automáticamente se me va a rellenar con los factores de emisión y su emisión correspondiente, aquí a la derecha. Vale, hemos visto la opción de combustibles que se queman en equipos fijos, combustibles que se queman en vehículos móviles y en la pestaña 5 nos quedaría dentro del alcance 1 esas emisiones fugitivas que son debido a equipos de climatización o refrigeración o incluso extintores. En este caso, la propia herramienta nos dice que tengamos en consideración de que si en el año ha habido una recarga de climatización, de refrigerantes, que consideremos que ha sido debido a que ha habido una fuga previamente
y esa recarga la vamos a contabilizar en el año correspondiente en el que se ha realizado la carga. Entonces, simplemente lo que nos va a pedir es, al igual que en las otras pestañas, indicamos la sede en la que ha habido esa recarga, indicaríamos el tipo de refrigerante que se ha recargado. Como podéis ver, tenemos aquí varias opciones. Incluso si en algún caso no hay una opción, siempre hay la opción de otro. Y las pestañas que veis aquí, celdas que veis en amarillo, se calculan automáticamente. Son la fórmula química del refrigerante y su impacto, su potencial de calentamiento. Y automáticamente pues podemos poner aquí información adicional como que este refrigerante se ha recargado en climatización, que ese equipo tiene una capacidad de, por ejemplo, 20 kilogramos y normalmente en la recarga nos va a venir del parte de mantenimiento de los mantenedores que han hecho esa recarga. Entonces introduciríamos aquí el dato y automáticamente nos va a calcular la emisión en esta columna de aquí. Si tuvierais también extintores, lo podéis rellenar en esta opción de aquí abajo, en el B. Podéis rellenar en el caso, pues por ejemplo, hemos puesto un caso de que en la instalación de Vizcaya tenemos una recarga de extintores tipo CO2 y automáticamente pues decimos que ha habido una recarga de 5 kilogramos, por ejemplo. Entonces, en este caso ya lo calcula automáticamente. Vale, existe también otra categoría dentro del alcance 1 que normalmente no se suele dar en las actividades industriales. Son emisiones de proceso no debido a combustiones, sino debido a reacciones químicas, debido a distintas sustancias. Aquí, de forma predeterminada, ya nos dice para qué sectores suele aplicarse este caso, pues producción de cemento, producción de cal, etcétera. Entonces, en este caso no se suele aplicar esta pestaña debido a la actividad, sobre todo para las empresas de Cosarea no va a ser necesario cumplimentar esta pestaña. Y en el caso de que se necesitara cumplimentar, simplemente sería introducir también el nombre de la sede, la actividad, la producción anual y habría que meter en este caso manualmente el factor de emisión, ya que no lo calcula automáticamente. Vale, hemos visto todo lo relacionado con el alcance 1, que son las emisiones directas. Nos queda el alcance 2, que es debido a la energía o electricidad. Podemos incluir en la pestaña 7 información adicional, como por ejemplo si tenemos generación de energía renovable en nuestras instalaciones, bien por paneles fotovoltaicos, por turbinas de viento, etc. Simplemente incluiríamos en qué instalación tenemos asociada esa generación de energía renovable, indicaríamos el tipo de energía renovable y cuánta energía se ha consumido o vendido de esa energía renovable. Es simplemente a modo de información adicional que podéis cumplimentar. Y la pestaña 8 es la exclusiva para calcular el alcance 2, que sería en este caso debido al consumo de electricidad. Podéis incluir ese consumo de electricidad en esta opción A, en el que vosotros por instalación vais a tener que indicar qué comercializadora tenéis. Aquí van a estar todas las comercializadoras disponibles en ese año de cálculo y vais a tener que indicar si disponéis de garantías de origen renovable. ¿Qué son las garantías de origen renovable? Pues al final son certificados de que las empresas pueden pagar un tanto más para acreditar de que el 100% de su energía ha venido de un origen renovable. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi empresa tiene adquiridas garantías de origen renovable? Más abajo, aquí tenéis un vínculo que podéis acceder y nos lleva directamente a la página de la CNMC. Para saber si mi empresa tiene adquiridas garantías de origen renovable, imaginaros que yo estoy calculando mi año 2024, lo que me va a pedir es el código CUPS, que es un código, como veis aquí, de 20 dígitos, que viene en la factura. Introduciendo este código, el año correspondiente, puedo extraer un informe en el que puedo comprobar si tengo adquiridas garantías de origen renovable. Os va a sacar un informe de este estilo y os va a decir pues, cuántos megavatios han sido redimidos a través de garantías de origen renovable. ¿Vale? Entonces, de esa forma, con esa información, podéis comprobar si tenéis garantías de origen renovable
y eso os va a ayudar también a reducir mucho ese alcance 2, ¿vale? Yo en el ejemplo que os estoy poniendo aquí estoy indicando de que no tengo garantías de origen renovable en ninguna de las instalaciones, que tengo consumo en una instalación de Iberdrola, otro de Endesa y los kilovatios correspondientes. Esto se rellena automáticamente, las pestañas azules y amarillas. Vale. Si tuvierais en este caso, podéis tener varios cubes, por ejemplo, si tenéis un punto de recarga. Hay algunos casos en los que los puntos de recarga para vehículos suelen tener otro cubes. Podéis meter también el consumo asociado a ese punto de recarga en esta opción B. Otros casos viene todo en un único punto común de cubes. Entonces, simplemente lo rellenáis en esta opción A y lo tendréis ya todo. Y con esto hemos rellenado tanto los datos solicitados para el alcance 1 como para el alcance 2. ¿Cómo vemos los resultados? En la pestaña 9 podemos ver e interpretar los resultados obtenidos de la siguiente forma. Nos va a decir en la primera casilla los resultados desglosados en la primera fila para el alcance 1, emisiones directas, y para el alcance 2, emisiones debido a la energía. Lo vais a ver tanto a nivel de tipo de gas de efecto invernadero y la totalidad, que sería el CO2 equivalente. Lo vais a ver también aquí graficado, que en este caso podemos interpretar que de los datos que hemos metido nos está diciendo que la mayor huella se debe al consumo de electricidad y en mucha menor medida pues debido al alcance 1. Y más abajo podemos ver en detalle dentro del alcance 1, como hemos metido varios aspectos, hemos metido gas natural que se quema en calderas, combustible de gasolina que se quema en vehículos. Queremos ver este desglose desengranado en mayor detalle, lo tenemos aquí más abajo. Resultados desglosados por gases y por actividades. Lo podéis ver tanto en valores absolutos como de forma gráfica. En el alcance 1 aquí lo que nos está diciendo es que el alcance 1 principalmente se debe a la quema de combustibles en instalaciones fijas, que en este caso pues, han sido calderas, si no me equivoco. Y abajo, pues solo como teníamos electricidad de red consumida en edificios, pues es 100% debido a red. Más abajo, si en el caso de que en la pestaña inicial de datos generales de la organización hayáis metido estos datos de índices de actividad, producción, superficie, empleados, vais a poder obtener gráficamente también una comparativa relativizada de esas emisiones, pues tanto por toneladas, por metros cuadrados, empleados, incluso también si habéis rellenado datos de años anteriores, podéis ver una evolución de la huella, si estáis aumentando la huella, si la estáis disminuyendo, etc. Y más abajo, por último, tendríais, en el caso de que hayáis metido varias instalaciones, podéis ver pues, por varias sedes o instalaciones ese impacto de la huella de carbono desglosado. En este caso, como hemos metido por una parte una instalación de Vizcaya y otra de Guipúzcoa, pues nos aparece por separado. Esa sería un poco la interpretación de los resultados. Y a modo adicional, aquí no tenéis que tocar nada. En la pestaña 10 tenéis de forma visible todos los factores de emisión que se utilizan para los distintos combustibles, vehículos, etcétera. Incluso también tenéis aquí abajo las distintas comercializadoras, el factor de emisión que disponen. Y la última pestaña siempre vais a tener una opción de la revisión de la calculadora. Os va a decir siempre en qué fecha se ha publicado la última versión y qué cambios ha habido o qué mejoras ha podido tener. De forma general, ese es un poco el uso de la herramienta. Ya veis que es bastante intuitivo su uso, ya que no requiere de mucho trasteo en la propia herramienta, simplemente con distintos desplegables vais a poder ir rellenando los datos y todas esas consideraciones que os hemos comentado estarían reflejadas en las diapositivas que veis aquí, ¿vale? Entonces, a modo de consulta tendréis esto luego disponible. Y ahora vamos a dar paso, hemos visto en la calculadora solo el cálculo del alcance 1 y 2. Conocemos que dentro de la huella de carbono de la organización también existe el alcance 3. Entonces, vamos a dar ahora unas pequeñas pinceladas de lo que es el alcance 3
para aquellos que estáis interesados en conocer un poquito más qué hay por detrás de este famoso alcance 3. Entonces, ahora le voy a dar paso a mi compañera Miriam y os va a comentar más en detalle. Eh, vale, bueno, para comenzar, pues bueno, vamos a hacer un breve repaso que ya, bueno, lo ha comentado previamente Andrea, sobre los alcances. En este caso hemos comentado el alcance 1 y 2, pero bueno, decir que en la gráfica aparece morado el alcance 3 tanto aguas arriba como aguas abajo, que es un poco lo que vamos a comentar ahora. Vale, para ello hemos hecho, bueno, hemos preparado en esta diapositiva una equivalencia entre los dos estándares que regulan la huella de organización de carbono, que serían la ISO 14064-1 y el GHG. Vale, como podéis ver aquí arriba, en el caso de la ISO hablamos de categorías, no de alcances. Entonces, la ISO organiza las emisiones desde la categoría 1 hasta la 6. En el caso de la categoría 1 y de la categoría 2, como podéis ver aquí abajo, la equivalencia al final es la misma que en el GHG, pues hablamos de alcance 1 y alcance 2. Y las categorías se organizan de la misma manera. En el caso ya del alcance 3, aquí hay una distribución un poco diferente, ya que, bueno, la ISO habla de categorías, como podéis ver aquí, categoría 3, pues transporte, categoría 4, productos utilizados, categoría 5, uso de los productos y 6 otras. Pero el GHG organiza las categorías desde, que digamos, la 3.1 a la 3.15. Entonces, como podéis ver aquí, no están ordenadas de forma que corresponda a esa lógica, pero es como se agruparía para hacer una equivalencia con la ISO. Entonces, en el caso del transporte, aquí vamos a agrupar todas aquellas categorías del GHG que tienen que ver con el transporte, sea transporte aguas arriba de los productos comprados, aguas abajo de los productos distribuidos, también la movilidad de los empleados, tanto el commuting como los viajes de negocio, o incluso la 3.3, que bueno, esta categoría se divide entre la categoría 3 y la 4, pues en este caso también se tendría en cuenta esas pérdidas de transmisión y distribución de la electricidad. En el caso de la categoría 4, pues estaríamos hablando de todos los productos utilizados, pues que incluiría los productos comprados y los servicios, bienes de capital, la generación de esta electricidad, residuos y vertidos producidos, activos arrendados aguas arriba, etcétera. A su vez, de la categoría 5 hablaríamos ya del uso de nuestros productos vendidos, sea, pues, por ejemplo, en los consumos que incluye ese producto durante su vida útil, su fin de vida, incluso también activos arrendados aguas abajo o inversiones. Y por último, la categoría 6 pues ya recoge todo el tema relacionado con el procesamiento de los productos vendidos o incluso franquicias. Pero bueno, esta categoría ya es una categoría que normalmente pues no solemos, en el caso de las empresas que nos hemos encontrado, tener datos y no solemos cumplimentarla. Vale. A su vez hemos hecho, bueno, un paralelismo también, no solo con los dos estándares, sino también con la dificultad en la obtención de todos estos datos, ¿no? Un poco para ver, pues bueno, que veáis vosotros también la carga de trabajo que hay detrás en esta fase que recae más en la empresa que luego en nosotros que solemos realizar el cálculo. Entonces, a la izquierda lo que vemos aquí es una tabla que, bueno, recoge tanto alcance 1 y 2 y como podéis ver, pues la dificultad normalmente es baja en la recopilación del dato, mientras que ya el meollo suele estar en el alcance 3 porque aparte de ser más categorías, ya hay categorías que tienen más peso y más impacto también en la huella y también en esta fase de recopilación. Entonces, para destacar así un poco las que mayor dificultad tienen, pues sería la categoría 3.1 que equivale a todos los bienes, sean materias primas, materias auxiliares, embalajes, servicios, pues bueno, suele ser una categoría bastante compleja que a su vez la solemos relacionar con la categoría 3-4 porque normalmente pues relacionamos tanto la materia prima con el proveedor y también a la vez pues con el medio de transporte y la distancia recorrida. Otra categoría a destacar pues sería la categoría 3.2, la de los bienes de capital, que bueno, en este caso pues también suele ser un poco compleja la obtención del dato, sobre todo en el caso de los equipos. Y luego también, pues bueno, destacar activos arrendados aguas arriba
transporte aguas abajo, que también aquí suele haber bastante dificultad, ya que igual hay una gran variedad de clientes, entonces, bueno, hay que también tener criterios pues, de agrupaciones, por destino, etcétera. Y también destacar sobre todo el uso de los productos vendidos, que en muchas ocasiones pues, las empresas no saben qué uso se le da o qué consumos tiene su producto a lo largo de su vida útil. Entonces, bueno, pues en este caso se suelen hacer muchas estimaciones pues para determinar un poco el impacto de esta categoría. Y sobre todo también por destacar los activos arrendados aguas abajo, que ya, pues bueno, ahí se nos escapa un poco qué consumos pues tienen los clientes en estos alquileres. Pero bueno, decir que toda este esquema que hemos hecho de dificultad es un poco general, ya que es un poco en base a lo que nos hemos encontrado respecto a empresas de tipo industrial con las que hemos trabajado, pero no quiere decir que sea para todo el mundo igual. O sea, que cada empresa puede tener su casuística. Vale, un poco a la par de esto, pues bueno, hemos dejado en esta diapositiva tanto aguas arriba como aguas abajo diferenciado por categorías del GHG, qué tipo de datos es el que hay que recopilar según la categoría que nos aplique o vayamos a calcular. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle a decir lo de cada una, pero bueno, en el caso de la categoría 3.1, 3.4, que son las que más normalmente dificultad tienen en esta recopilación de datos, bueno, pues decir que normalmente lo que solemos hacer es la identificación de las materias primas, ver qué tipo de material es el que compramos y luego la cantidad. Normalmente, bueno, los proveedores nos aportan una factura que normalmente pues aparece el precio, que digamos básicamente, o por lo que lo hemos comprado, pero este dato genera mucha incertidumbre, entonces normalmente lo que solemos también decir es que, bueno, pues que intentemos llegar al peso de esa materia prima, que tiene menor incertidumbre y realmente es el dato que necesitamos para el cálculo. Entonces, esta categoría normalmente está ligada también pues, a la categoría 3-4, que pues, bueno, normalmente las materias primas las identificamos también por proveedor o cliente, entonces, pues bueno, también tener en cuenta ese impacto de ese transporte. Vale. Y a modo de resumen, aquí hemos dejado tanto lo que hemos comentado del tipo de dato que necesitamos por categoría, junto con la dificultad que ya hemos comentado y normalmente las unidades en las que podemos encontrar este tipo de dato, que hemos creído que, bueno, que es una tabla bastante resumida, pero que puede servir para centrar un poco la idea de lo que es necesario para el alcance 3 y qué es lo que hay detrás y, bueno, que os podáis ubicar también en esta fase de recopilación en el caso de que lo calculéis. Vale, como próximos pasos a todo ello, bueno, pues a modo general hemos dejado este esquema para que tengáis también un poco vosotros una ubicación de las métricas ambientales que hay. Estamos centrados en este caso en la organización, de forma más concreta la huella de carbono, que bueno, como ya hemos comentado, hay dos normativas que lo regulan, pero decir que también existen otras métricas, como por ejemplo puede ser la huella ambiental, que tiene su ISO correspondiente, que aquí, bueno, pues aparte de la huella de carbono, pues también vamos a obtener un perfil más completo del impacto de la organización, ya sea pues, en otras categorías ambientales, como puede ser eutrofización, acidificación, toxicidad, etcétera. Y que esto a la vez no solamente puede ocurrir en una organización, sino también podemos verlo a nivel de producto, que también tiene bueno, sus ISOs correspondientes, si sería una huella ambiental o una huella de carbono. Y que normalmente de las huellas ambientales nacen las EPDs, que son las declaraciones ambientales de producto, con su ISO correspondiente, que es la 14025, y que es algo que hoy en día pues, está empezando a ser útil y bueno, a oírse bastante. Entonces, bueno, a modo así de esquema, para que lo tengáis. Vale, ¿qué relevancia o qué importancia puede tener el cálculo de la huella de organización y de producto? Bueno, pues en el caso de la organización nos puede servir también para introducir mejoras en la financiación de la empresa. También damos cumplimiento en cierta parte al EIF, que bueno, en este caso ya hemos comentado que igual no os aplica este tipo de informe, pero bueno, para que lo sepáis. También un futuro registro en el MITECO, la web del MITECO, que esto es parte del proyecto Ecosarea. Y también, bueno, pues puede serviros para dar información a vuestros clientes o que vosotros podáis compararos con la competencia. También, a posteriori del cálculo,
tenemos también el plan de descarbonización o reducción, que bueno, que es otro punto a realizar. Para ello, pues tenemos que tener claro el año base del cálculo, que esto nos va a permitir compararnos nosotros mismos en años posteriores y también tener en cuenta las mejoras o medidas que hay que introducir en este plan. Que aquí hemos dejado 3 ejemplos, pero bueno, porque son los más típicos, pero hay más, que eso ya cuando lleguemos a la parte del plan de reducción ya lo veremos más en detalle. Y último paso de todo este ciclo de mitigación sería la compensación, que ya ahí está el tema de la participación en proyectos. Pues por ejemplo, pues en plantaciones de zonas pues, con árboles autóctonos, etcétera, de absorción del CO2. Vale, y luego, pues bueno, comentaros que a nivel de producto, que bueno, que aunque en este proyecto no lo vamos a tratar, pero bueno, deciros que también tiene su importancia ya pues en el tema de la economía circular, del ecodiseño, también en criterios para una compra más sostenible, o lo que hemos comentado antes, para el desarrollo de EPDs. Y bueno, y todo esto, pues al final no deja de ser, dejan de ser diferentes patas de todo lo que puede implicar la sostenibilidad en una organización. Y bueno, y como último punto, vamos a dejaros aquí, que no vamos a entrar en ello, pero bueno, a modo de anexo, este glosario que, bueno, que hemos dejado, pues como hemos comentado antes, diferentes definiciones que se han ido comentando en el webinar, incluso otras que, bueno, pues que no nos han comentado, pero os pueden servir a vosotros, pues en un momento dado, para tener a mano como conceptos. Entonces, bueno, son varias diapositivas, pero bueno, os las dejo ahí. Y bueno, pues comentaros nada, que esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias y si ahora tenéis preguntas o dudas, pues es el momento de que nos las hagáis. Ujú. Vamos a dejar de compartir para comprobar si tenemos alguna pregunta en el chat. Vale, en principio vemos que no. Vamos a dejar un minutillo por si alguno tiene una pregunta y si vemos que no, pues bueno, esperamos que os haya servido de utilidad el webinar y un poco el objetivo principal era impulsar un poco esa autonomía a las empresas para que pudierais hacer un poco ese cálculo de forma autónoma en próximos años utilizando la calculadora o incluso que os empiecen a sonar un poco esos conceptos de otras métricas ambientales que hay en el mercado, como a nivel de producto. Y también, pues bueno, para que seáis un poco, empecéis a dar ya un poco esos pasos en la descarbonización, en ese paso en la ruta de descarbonización. Y nada, bueno, agradeceros a todos. Vemos que en principio no tenemos ninguna otra pregunta. Recordaros eso, que os vamos a dejar la presentación colgada en la web para que la podáis consultar en cualquier momento. Y bueno, tenéis esos contactos para cualquier duda. Y nada, agradeceros vuestra asistencia y nada, estamos en contacto. Muchas Vale, gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.